vamos a hablar más sobre el desabasto de medicamentos que se da en el país. El día de ayer, la organización Pacientes en Acción publicó un desplegado dirigido al presidente López Obrador, firmado por 50 asociaciones de salud, ONGs de diferentes patologías, pidiendo un diálogo con él, ya que estas organizaciones quieren ser escuchadas por ser las más perjudicadas por el desabasto de medicamentos. Se está organizando un foro en el que asistirán los pacientes. Agradezco mucho a Irán Reyes Cordero, presidente de Pacientes en Acción, que me tome la llamada telefónica. Irán, gracias por estar con nosotros. Buen día. Buen día, Pascal. Al contrario, muchas gracias a ustedes por brindarnos este espacio. ¿Cuál es el diagnóstico que ustedes hacen respecto del desabasto de medicamentos? ¿Por qué se dio este desabasto? ¿Ya existía el desabasto antes de que iniciara la gestión del actual gobierno? ¿Cuál es el diagnóstico? Efectivamente, el desabasto se ha venido sucediendo ya desde antes de que iniciara esta administración. Sin embargo, nosotros consideramos que a partir de que se empezaron a generar acciones para combatir la corrupción, acciones para medidas de austeridad en el gobierno, se ha venido agudizando muchísimo este problema. Se ha venido agudizando. Denos un poco una idea de qué entendemos por agudización del problema. ¿Cuál es el porcentaje? ¿Cuáles son las situaciones más graves que han tenido que enfrentar los pacientes? Bueno, nosotros lo podemos ver. Nosotros trabajamos con organizaciones. Las organizaciones trabajamos con pacientes. Sí. Entonces estamos en el día a día con la problemática que están viviendo. De repente nos llegan pacientes que dicen que no tienen el medicamento, que han acudido a su clínica y que no pueden acceder a ese medicamento porque no cuentan con él. Y los dan a vuelta y vuelta y al final de cuentas el problema más fuerte es que personas con enfermedades crónicas que necesitan tener el medicamento constantemente, seguir un tratamiento, cuando lo suspenden, pues empiezan a tener ya problemas más fuertes de salud. Hemos visto la protesta de los pacientes con VIH-Sida, hemos visto la protesta de los padres que tienen hijos con cáncer. ¿Qué otras enfermedades, digamos, están viviendo esta realidad de desabasto de medicamentos, lo cual no les permite tener continuidad en su tratamiento? Yo diría que son todas las enfermedades las que están ahorita padeciendo. El abasto de medicamentos está generalizándose. Se está generalizando. Bueno, ¿qué tipo de foro están ustedes planteando? ¿Qué tipo de diálogo les gustaría tener con el presidente López Obrador? Nosotros organizamos este foro para el día de mañana, precisamente como una respuesta a lo que dice el presidente López Obrador, de que hay que establecer diálogo y más diálogo en estos momentos. Entonces, nosotros consideramos que sí se debe de combatir la corrupción en todos los niveles, no nada más en el sector salud, pero que no se puede afectar a las personas más vulnerables, que es precisamente lo que está sucediendo. Sí, bueno, digamos que el argumento central del gobierno detrás de esto es que en el proceso de compra y distribución de medicamentos había corrupción, y lo que muchos pacientes, ustedes entre ellos, han respondido, pues sí, está muy bien combatir la corrupción, pero no se puede combatir la corrupción dejando a los pacientes sin medicamentos. ¿Es algo que tendría que ocurrir simultáneamente, Irán? Efectivamente. A ver, vamos a pensar en lo que sucedió ayer. Hay una protesta, se requiere medicamento para los niños, el gobierno dice que no tiene, pero sin embargo toma medidas para solucionar ese problema. Lo encuentra, ¿no? Lo tenía el IMSS, lo va a pedir prestado, como sea, pero finalmente demuestra, y creo que por ahí va el comentario de usted, pues encontró el medicamento que no había, pero fue necesario que los padres se plantaran en el aeropuerto para que lo encontrara. Efectivamente, estamos viendo entonces que el gobierno está actuando al bote pronto, y no creo que en cuestión de salud, cuando a veces es cuestión de vida o muerte, se tenga que estar actuando así. Deben de existir directrices, lineamientos muy claros
enfocados. Si vamos a generar un cambio, ese cambio lo tenemos que planear, lo tenemos que tener bien definido y pensar en pros y contras. Bueno, pues cuénteme dónde se va a realizar el foro, quiénes están invitados, quiénes pueden participar. El foro va a ser el día de mañana en el Hotel María Isabel Sheraton, en el Salón Fiestas. Estamos invitando a pacientes y a organizaciones también que se quieran sumar. Pues muy bien, estaremos pendientes de ello y le agradezco mucho, Hiram, que me haya tomado la llamada. Gracias, Pascal. Muy amable, gracias. Hiram Reyes Cordero, presidente de Pacientes en Acción. Ahí tiene usted la problemática que están viviendo pues miles de mexicanos con enfermedades que pues no tienen los recursos para comprar los medicamentos en el sector privado, así estuviesen disponibles, y que están pues demandando ya una solución a las autoridades para poder mantener la continuidad en su tratamiento.